Bueno, ese es uno dentro de los elementos que mencioné en una discusión que estamos hablando de violencia de género, que estamos hablando de la violencia extrema, que es el feminicidio precisamente en las mujeres. Y manifestaba yo, por supuesto, que son muchos los tipos de violencia que se están generando, no todas evidentes, muchas son psicológicas, muchas son económicas, pero que efectivamente estamos ante un fenómeno muy fuerte. En lo que va corrido del año llevamos más de 4.200 reportes de violencia sexual, de violencia de género en nuestras instituciones de salud reportadas a la Secretaría de Salud. Y dentro de todos estos casos mencioné efectivamente una de las violencias que también es una vergüenza que se presente todavía, como es la de la mutilación genital, especialmente por temas culturales, aparentemente culturales, en poblaciones indígenas. En el año 2023 en Colombia se reportaron 90 casos de mutilaciones en diferentes partes del país. En Bogotá en el año 2023 fue un caso reportado. En el año 2024 van 2 casos reportados de mutilación genital en población embera, una niña de 13 años y una bebé de 23 días que efectivamente llegó a nuestros servicios de salud por supuesto, por una condición bastante complicada de salud, por esta práctica inadecuada. Aquí tenemos que hacer un trabajo cultural, por supuesto, con las comunidades indígenas para entender que este es un fenómeno que no puede seguir sucediendo, una práctica que no puede seguir sucediendo en Colombia. Son 200 millones de mujeres en el mundo que sufren estas prácticas y es triste que Colombia todavía esté en ese listado con 90 casos en el año 2023. Secretario, usted mencionó temas muy importantes como lo son el tema de la salud mental y por otra parte también mencionó el avance en las protecciones y en qué está fallando tal vez el sistema para que se presenten este tipo de delitos. ¿Qué podemos decirle a todos los que nos escuchan? Yo he manifestado que detrás de todas las violencias, independiente del tipo de violencia que estemos analizando, hay un problema atrás de salud mental. Cuando hablamos incluso de accidentalidad de tránsito, cuando hablamos de cualquier tipo de violencia, riña callejera, cualquier tipo de violencia, detrás de la violencia hay un problema de salud mental que tenemos que manejar como sociedad. En el caso del feminicidio se conjugan todos los componentes que se podrían mirar en una sociedad. Estamos hablando de una sociedad machista. Estamos hablando de una sociedad donde algo está fallando en el sentido de que un hombre crea que es dueño de la mujer, que un hombre crea que puede tomar medidas contra la mujer cuando no accede a sus pretensiones, y en ese sentido tenemos que trabajar muy fuerte desde la salud mental, por supuesto desde la parte de la justicia y desde la parte de la protección, pero en el sentido que nos corresponde hay que trabajar las violencias desde la salud mental también para proteger en estos casos. Cuando se activan las rutas, y también fui muy claro en ese sentido, las rutas aparentemente están bien definidas, pero si hay un feminicidio quiere decir que en alguna parte fallamos, o sea, hay que reconocerlo y tenemos que verificar qué pasó en el entorno familiar, qué pasó en el entorno comunitario, qué pasó en el entorno laboral, qué pasó efectivamente en todos los componentes de la ruta y dónde fallamos, ¿para qué? Para mejorar y que no vuelva a suceder un caso en este sentido. Pero la base de todo esto es cultural, la base de esto es la sociedad, qué nos está pasando como sociedad y qué debemos hacer desde la base, desde la educación, desde la familia, para saber que no estemos criando un niño machista, que no estemos criando un futuro feminicida en nuestras casas, en nuestra sociedad, y en eso tenemos que reflexionar en cada uno de nuestros hogares. Secretario, ¿qué pasó con el tema de salud mental en el plan de desarrollo? Es fuertísimo, es tal vez el corazón del plan de desarrollo en lo que refiere a salud. Efectivamente, si ustedes lo revisan, hay un gran componente de intersectorialidad para el manejo de la salud mental y tenemos unos elementos muy fuertes para desarrollar en estos 4 años con la salud mental. El alcalde Carlos Fernando Galán, desde el comienzo, antes de iniciar su campaña, ya con los expertos se había reunido para determinar cuál era el mayor problema de la ciudad y lo habíamos manifestado. El mayor problema de la ciudad es la salud mental en este momento y hicimos un programa muy integral donde entra educación, cultura, deporte, integración social, Secretaría de la Mujer, todos trabajando en un solo propósito que es mejorar
mejorar la salud mental. Aquí, por supuesto, hay muchos elementos en lo que tiene que ver con las intervenciones colectivas, que es la que hace un territorio, pero en las intervenciones individuales, que es la oferta que hacen las aseguradoras para poder tener unas rutas de detención en salud mental más oportunas y más eficaces. Secretario, frente al tema de lo que pasó en el caso de feminicidio de Natalia, denuncian los familiares que le hicieron volver a la presencialidad desde Secretaría de Salud. ¿Qué responde ante esa situación? ¿Qué es lo que realmente pasó? A Natalia es un tema muy doloroso para nosotros como sector y también complejo de explicar. Natalia tenía un contrato de asistencia, ella era enfermera jefe y ella tenía que asistir a pacientes. En el momento que inicialmente Natalia pide que le lleven su contrato a la virtualidad, es claramente que el objeto del contrato no daba para la virtualidad. Si a mí me contratan para una asistencia técnica, pues claramente no podía ese contrato irse a la virtualidad. Pero lo que sí es claro y lo que tenemos que referenciar es que pudo haber existido la posibilidad de terminar ese contrato y hacerle otro que le permitiera la virtualidad. Entonces, cuando la subred responde que no se podía, y tiene razón, es un contrato para la prestación de un servicio que no se puede dar desde la virtualidad, pero que el paso siguiente era: hagamos otro tipo de contratación en el marco de la protección que le hubiera permitido la virtualidad. No obstante, hay que tener una claridad que hubo un momento de decisión en que efectivamente ella determina que quiere regresar a su trabajo, efectivamente en lo que era su profesión, y aquí hay otros componentes que hay que revisar. Uno siempre quiere buscar qué fue lo que falló y que tal vez la culpa fue de esa última falla, si es que la hubo. Pero la falla aquí es integral, la falla es de sociedad, la falla es de que qué pasó. Aquí nos hicieron una pregunta muy interesante. ¿Es la mujer la que tiene que esconderse, guardarse para que la sociedad esté tranquila? O sea, es la mujer la que efectivamente tiene que entregar, ya aparte que le violentaron sus derechos, ella es la que tiene que encerrarse y de todo. Y la pregunta es al revés: ¿dónde está una sociedad protectora en el entorno familiar, en el entorno comunitario, en el entorno laboral, y lo entendemos, que proteja a la mujer, no la mujer escondiéndose de todo el mundo para poder salvar su vida? Secretaria, como se trata de un hecho machista que hay culturalmente en nuestra sociedad, ¿sí se puede romper con esta cultura, con esta tradición machista que tiene la sociedad? Se tiene que romper, y yo creo que Colombia ha mejorado muchísimo en eso. Yo creo que los que somos de épocas pasadas hemos visto cambios efectivamente, donde han habido cambios en esta sociedad y ya hay mayor respeto por la diversidad, hay mayor respeto en todo sentido, y por supuesto el respeto por la mujer. Yo creo que se han logrado muchas cosas, pero nos falta muchísimo. Ahora, ¿cómo hemos logrado en los últimos 50 años cambiar eso? Con educación, con familias empoderadas, efectivamente, criando con igualdad, criando al niño y a la niña en igualdad, no en condiciones inmediatamente ya que marquen una diferencia: usted es hombre y hace esto y usted es mujer y hace esto. Yo creo que empieza por la educación, por el hogar, la educación en el hogar, la educación en todos los entornos, en un sistema educativo que tiene que trabajar en la igualdad, y definitivamente que todos entender que tenemos que estar dispuestos a cambiar de forma individual nuestras conductas. Aquí los que nos están escuchando en los medios de comunicación, aquí hay hombres que tienen que reflexionar qué acciones violentas han tenido contra la mujer, qué acciones violentas han tenido contra sus hijos, y reflexionar el cambio que tienen que hacer también de forma individual para que esas acciones que han tenido no pasen a un nivel mayor que estemos lamentando el día de mañana.